Hoy hablaremos de generadores. En este caso vamos a hablar de generador independiente o también conocido como de excitación separada. Y este tema corresponde a la práctica número 9 de la materia de máquinas eléctricas. Aquí en esta imagen podemos observar el diagrama del generador independiente, que como podemos ver es alimentado por una fuente trifásica, que se observa aquí la línea A, la línea B y la línea C. Y esta flecha, perdón, nos indica que hay un giro para que el generador nos genere un voltaje de salida. Y bien, pues aquí tenemos el circuito del generador de excitación separada, que el nombre se refiere a que está separado el rotor del campo, que aquí en el campo se muestra la fuente variable VF, que nos genera una corriente para tener aquí en el rotor un voltaje, y aquí a la salida pues va a ir aumentando. Y bueno, ya una vez llevada la práctica al laboratorio, es necesario armar el grupo motor generador, que consiste en un motor de inducción trifásico que por medio de una banda mueve el generador de corriente directa. Estos multímetros son los que nos van a dar las lecturas de nuestra práctica. Este primero nos va a leer la corriente IF del circuito de campo. Este segundo nos va a leer el voltaje de la fuente de voltaje variable, y este último nos va a dar el resultado del VT, o sea, la salida, que va a ser EA. Y como se observa, al tener nosotros cero en nuestra corriente IF, aquí el generador nos marca un voltaje de 2 volts, 2.2 volts. Ahora se observa que el voltaje F fue aumentado y esto nos hizo una corriente más elevada, que como se muestra ahí la pusimos en 0.05 amperes, y esto nos entregó un voltaje en la salida del generador de 35.1 volts. Ahora la corriente la ponemos en 0.1 amperes, y en la salida del generador nos da un resultado de 67.1 volts. Y de igual manera, como dijimos, al subir el voltaje acá en este multímetro, que ya andamos en 55.2 volts en la fuente de voltaje variable, tenemos el 0.15 amperes, que nos da a la salida del generador un voltaje de 90.1. De igual manera, tenemos la corriente en 2 amperes, en 0.2 amperes, y aquí a la salida nos da un resultado de 107.7 volts. Y al subirla a 3 amperes, la salida nos da 128.2 volts. Y por último, al subirlo a 4, nos da en el generador un resultado de 140 volts. Una vez tenidos los resultados de la práctica, los tabulamos de esta manera. Ponemos la IF al lado izquierdo y los volts de la salida, que era EA, los ponemos al lado derecho. Y pues ahí tenemos que cuando nuestra corriente era 0 teníamos 2 volts. Cuando la corriente la subimos a 0.05 amperes teníamos 36 volts, y así hasta llegar al punto máximo que soporta el generador, que es 0.4 amperes, que nos dio un voltaje de 140. Y pues ya esos resultados los graficamos y obtenemos la curva de magnetización. Analizando el comportamiento de esta curva que tenemos, que es la curva de magnetización del generador que tenemos en el laboratorio, podemos observar que al inicio, a medida de cuando aumentamos la corriente IF, nos va entregando un voltaje más elevado, pero ya llega el punto en el que el voltaje casi sigue siendo el mismo, que ya no aumenta tanto, y esto es porque está llegando al punto de saturación. Este comportamiento se debe a que es una característica de los materiales ferromagnéticos, como es el acero.
Y bueno, así concluimos con este video de la práctica número 9, que lleva por nombre generador independiente o excitación separada, con el objetivo de obtener la curva de magnetización del generador que tenemos en el laboratorio.